Pues yo me pregunto, Divino Dalí, ¿por qué soy tan y tan supersticioso? Pues ¿por qué Dalí eres tan supersticioso? Pues soy tan supersticioso. Al contrario, es curioso, ustedes tienen ahora en la mano un documento único. Dalí dice que es supersticioso y que no quiere el espejo, y el espejo se rompe de verdad. Eso es una cosa extraordinaria. Pero además sin que nadie lo toque, sin que nadie... No, bueno, pero eso es lo bueno de esa emisión. Ahora, fotografía, Dalí dice que lo que quiero es que lleven el espejo al río roto y que lo echen aquí para que todo continúe bien. Y entonces ustedes filman ahora. Y eso no lo hubieran podido, vale mucho más que pedir a espejo, tú quieres la realidad. Está muy bien. Han hecho una obra de arte colosal. Eso no era yo, era un catalán de la Edad Media, de la época de Leonardo, Juan Bautista Laporta, el cual creía que las cejas, como Platón, que le cubrían casi los ojos, y los bigotes muy largos, eran elementos indispensables para la creación artística. Se conducían como antenas y hacía una serie de comparaciones con mariposas, llevando antenas extraordinarias y que tienen un instinto superior a las otras mariposas de insectos que no los llevan. En este momento era un apasionado de las moscas limpias, las moscas que se pasan por la cara de los burócratas, eso es muy repugnante en los hoteles, pero las moscas limpias de calidad que se pasean por detrás de los ojos de los olivos, que esas van vestidas como por valenciagas, son limpísimas, y esas son maravillosas. Y cuando pinto, me ponía dátil aquí, un poco de miel en la comisura de los labios, y entonces esperaba el momento, lo baba de satisfacción, porque cuando pinto babo de satisfacción. Y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca. Y cuando estaba muy dentro, cerraba la boca y entonces la mosca hacía y la soltaba, y al cuarto de hora después otra mosca. Esa era una cosa sibarítica de la pintura.